podcast Canal Senior. La música es mucho más que un entretenimiento. Es un lenguaje universal que nos conecta, nos emociona y nos acompaña a lo largo de la vida. En este episodio de Canal Senior vamos a descubrir cómo la música puede convertirse en un puente entre generaciones, cómo influye en nuestro bienestar físico y emocional y cómo han evolucionado los géneros musicales en los últimos años. Para hablar de todo ello, hoy contamos con dos voces realmente especiales. David Escudero, psicólogo y musicoterapeuta, especializado en trabajar con personas con discapacidad y personas mayores con deterioro cognitivo, y Vanessa Sánchez, experta en gestión del cambio y desarrollo del talento, que lleva más de 20 años trabajando en recursos humanos. ¿Cómo estáis, David, Vanessa? Un placer teneros aquí en Canal Senior. Pues muy bien, yo encantado de participar una vez más con vosotros, así que un gusto estar aquí. Pues igual, ¿no? Me uno. Pues un súper placer siempre colaborar con vosotros y además de un tema maravilloso y apasionante. O sea, mejor no podíamos estar hoy. Hablamos de que la música nos une y al final siempre tenemos relaciones muy especiales con muchas canciones y muchas melodías. Y os voy a empezar pidiendo que me digáis cuál es la canción que más os conecta con vuestra infancia. Mira, pues yo voy a ser primero porque me viene a la cabeza así de directa una canción de Antonio Machín y dices, ¿cómo te conecta una canción de Antonio Machín con tu infancia? Pues porque en mi casa se escuchaba mucho Antonio Machín y la canción con la que mis padres empezaron a estar juntos, digamos, es una canción que a mí me transporta a aquella época, que es la de El Manisero, y bueno, pues esa es una de las canciones que me lleva a mi infancia. Fíjate. Pues a mí me ha llegado directamente la de Cumpleaños Feliz de tus amigos de Parchís. O sea, los que ya tenemos una edad, que era un grupo maravilloso, ¿no? De varios niños. Y recuerdo que en esos cumpleaños que nos hacían con las medias noches todavía de embutidos y de nocilla, pues sonaba el Cumpleaños Feliz, te desean tus amigos de Parchís. Así que esa es la que me ha llegado. Es curioso, David, esto que comentas de que la canción que te recuerda a tu infancia sea esta de Antonio Machín, porque quizá hay algo de que nos recuerde a la infancia canciones que les gustaban que les gustan a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Hay algo de que las primeras referencias que tenemos nosotros, a lo mejor musicalmente, son los gustos de las personas que nos rodeaban, ¿puede ser? Puede ser totalmente, porque al final nosotros crecemos y nos desarrollamos en un medio social, y en ese medio social en el que nos encontramos hay sonidos, hay músicas, y esas músicas forman parte de nuestra trayectoria vital, de nuestra historia. Y en este caso, mucho antes de que aparecieran canciones tan míticas de mi infancia, que probablemente Vanessa también las tenga, como La Bola de Cristal o la que has dicho de Parchís, o bueno, ese tipo de canciones. Antes de eso, cuando era muy pequeño, recuerdo esas canciones que no eran canciones mías propiamente, sino que eran canciones de mi entorno, como por ejemplo esa que te he dicho de Machín. Hay un montón que forman parte de mi historia. De hecho, yo escucho a Machín y me transporto a esa época. Vanessa, en tu caso, ¿hay alguna canción que te recuerde expresamente a tus padres, a tus abuelos? Pues mira, me han llegado directamente dos escuchando a David, con toda la razón de ese medio social donde no pones conciencia pero te rodea, ¿no? Y creces con ella. Y uno no es una canción en sí, pero sí es un autor que es Serrat, que mi madre la escuchaba en bucle. Lo recuerdo en esos tocadiscos grandes que ponía a Serrat. Y mi abuela, que eran muy flamencos, pues no, también la guitarra, el tocar ese instrumento sin saber de música y ronear ahí mucha canción de Bambino y mucho flamenco, pues sin tener mucho sentido ni mucho arraigo, o sea, venía porque sí, no lo sé, pero a eso me resuena también, a la guitarra española. ¿Y sois capaces de escuchar, Vanessa, en tu caso, a Serrat y acordarte de tu madre, David, de escuchar a Antonio Machín y acordarte de tu infancia? Es como muy, muy fuerte, ¿no? La capacidad que puede tener la música de trasladarnos a personas y a momentos muy concretos. ¿Cómo se produce esto que es casi como mágico, ¿no? El poder transportarse a eso directamente.
Bueno, pues a ver, la música tiene esa capacidad de poder evocar esos momentos, esas situaciones, ya que la música generalmente va asociada a lo emocional y a través de lo emocional somos capaces de activar determinadas emociones, vamos a ser capaces de evocar esos recuerdos asociados a esas emociones, ¿no? Entonces, bueno, realmente no hay nada mágico en esto, sino que lo que hay es mucha ciencia encerrada en este misterio, ¿no? Esa capacidad que tenemos nosotros a través del nervio auditivo de procesar la música y cómo por las distintas zonas del cerebro donde se procesa la música somos capaces de activar el sistema límbico y el hipocampo y todos esos recuerdos, ¿no? Esa parte de psicología, ¿no? Que tiene toda la capacidad y todos los beneficios que tiene la música, y luego es una memoria también sensorial, ¿no? O sea, recuerdas sonidos, obviamente linkado con emociones, pero a veces, fíjate, tú me has preguntado, ¿recuerdas a Serrat y vinculas con tu madre? Pues no tanto con mi madre, sino como la sensación de casa. O sea, no a una persona, pero la sensación de casa. Igual que la de Parchís, pues mira, me han llegado las medias noches, pero recuerdo con mucha alegría y mucho alboroto. O sea, ¿no? Recuerdas no específicamente algo en concreto, pero sí como una emoción envolvente, ¿no? Y eso, las emociones que te producen también el recuerdo, no algo tanto concreto, sino algo mucho más global. Podemos decir entonces que la música es, no sé, una medicina universal casi para el bienestar. Hombre, pues a mí me gustaría que fuese así, ¿no? Y que se considerara así, pero yo creo que, a ver, para que la música llegue a ser una medicina universal, no creo yo que haya nada que sea una medicina universal. Realmente también debemos de tener un poco asociado, por ejemplo, en nuestra cultura, en la cultura de la que nosotros estamos, que tenemos la música muy presente, pues probablemente sí es más frecuente que podamos utilizar esa música de manera un poco más terapéutica, ¿vale? Pero a lo mejor en otras culturas en las que la música no está tan presente, probablemente no pueda tener o no tenga ese valor, digamos, tan terapéutico. Hay muchas investigaciones en las que los antropólogos dicen que la música se ha utilizado de manera terapéutica en todas las culturas, pero bueno, decir todas las culturas a mí me parece que son palabras mayores. Por eso de hablar de medicina universal también, incluso qué puede ser, qué técnica terapéutica puede ser considerada universal. Yo creo que depende también mucho de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo creo que sí que en la línea, claro, no sé si ponerle el título, ¿no? La etiqueta de medicina, pero que en general hace bien. Entendiéndose bien como que para transitar una manera u otra, para conectar contigo, para conectar con la demás gente, para conectar con tu cuerpo, ¿no? Las articulaciones, con tus neuronas. O sea, creo que en general no he encontrado tampoco ningún estudio que ponga contraindicaciones, ¿no? Si fuera una receta, no sé si una medicina, pero que te pudieran recetar bailar un día, una canción al día, pues podría ser. No creo que haga mal, no lo sé, ¿no? No lo sé. No he encontrado nada que ponga realmente contraindicación fuerte. Mira, yo estaba tenía un poco esa idea, porque no había encontrado ninguna contraindicación, como dices tú, hasta que asistí, fue el año pasado, a un simposio que se organiza aquí en España cada 2 años, un simposio científico de musicoterapia, uh-huh. Y en él hablaban, en una de las ponencias, hablaba de cómo determinadas músicas que se utilizaban en el trabajo con personas drogodependientes, uh-huh. activaba o más bien lo que correlacionaba, vamos a decir, uh-huh. con la necesidad de esas personas de volver a consumir. Ah, bueno, claro. Es decir, uh-huh. estamos hablando de algunos contextos en los que las músicas pueden provocar un efecto contrario al que nosotros queremos conseguir. A mí me ha pasado también en sesiones de musicoterapia en el que me ha llegado, por ejemplo, alguna persona mayor y me ha dicho: es que todas las canciones que hacemos son canciones de amor y es que yo he sido muy desgraciada y lo he pasado muy mal. Entonces a mí estas canciones no me recuerdan a cosas
positivas o agradables. Entonces, claro, al final un poco, más que, yo siempre lo digo, más que hablar de recetas en música para aplicarlas a los tratamientos con personas, lo que tenemos que es que individualizar la intervención, el tratamiento, y es verdad que hay cosas que van a funcionar generalmente muy bien para la mayoría de las personas, pero podemos encontrar alguna persona, algún paciente con quien eso no va a funcionar, y entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer una buena evaluación, tenemos que saber muy bien qué músicas han estado presentes en la vida de esa persona, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente como apunte para que la música no es inocua tampoco, es decir, que tiene sus contraindicaciones. Sí, y además, ¿no? El unir que incluso una misma canción, ¿no? podría tener connotaciones diferentes y vibrar diferente en distintas personas. Entonces, gracias por traerlo, porque es verdad que, ¿no? el simplificarlo a que es curativo, pues obviamente hay algo que funciona como un teaser, ¿no? para que active otro recuerdo en otra cosa. Exactamente. ¿Cómo influye la música en general en el cuerpo y en la mente según la edad? A ver, yo un poco la música, pues al final no deja de ser un estímulo más que está en el ambiente. Entonces, de la misma manera que las personas nos relacionamos con otros estímulos, nos relacionamos con la música. Es verdad que la música tiene una capacidad de involucrar muchas más áreas cerebrales, de activar mucho más a nivel emocional, pero al final no deja de ser un estímulo más. Entonces, un poco la relación de las personas con la música es muy similar a la que puede tener con otro tipo de estímulos. Entonces, cuando somos más pequeños, pues todo nos sorprende, todo nos produce curiosidad, todo o nos enamora o nos repele de una manera como muy bestia, ¿no? Muy polarizada, y eso pues a medida que van pasando los años se va suavizando. Sí es verdad que las personas mayores cuando ya empiezan a tener problemas cognitivos, o las personas que empiezan a tener este tipo de problemas, sí, la música puede ser un estímulo muy poderoso y muy útil, que a lo mejor en otras franjas de edad no se utiliza, pero por ejemplo, la música con niños que tienen condiciones del neurodesarrollo diferentes, ¿no? Por ejemplo, niños que tienen TEA o niños que tienen TDAH, a ellos conectan de una manera muy especial con la música. En general los niños conectan mucho con la música, pero bueno, ellos conectan de una manera muy especial, ya que pues les va a abrir o les va a proporcionar unas herramientas para comunicarse diferentes a las que ellos tienen y van a sumar. Entonces, bueno, por decir un poco en general, la música no deja de ser un estímulo más, y las personas a la hora de interactuar con la música interactuamos igual, o nos llega la música igual que otro tipo de estímulos a lo largo de nuestra vida. Claro, mi ámbito más de especialización, ¿no? viene más del mundo de empresa, con lo cual estoy un poco más alejada quizá de la infancia, ¿no? Porque bueno, somos adultos, niños adultos, ¿no? jugando en muchos casos, pero estaba escuchando a David y decía, bueno, ¿cómo lo aplico? ¿no? ¿Cómo distintas generaciones, que muchas veces en los equipos de trabajo con los que yo imparto formaciones o doy facilitaciones, al final hay mucha diferencia generacional, hay en personas de distintas edades, y aplicamos y utilizamos mucho la música, y es verdad que yo no tengo información ni datos ni ahí soy experta, ¿no? en cómo evoluciona el cerebro, más allá de bueno, pues que las estructuras cognitivas, patrones, conexiones y demás pues tienen su proceso evolutivo, pero sí que les hace conectar. Yo a veces traigo por aterrizarlo muy concretamente, pues hay equipos que han creado sus propias listas de Spotify, por ejemplo, para los estudios de concentración, y entonces en equipos heterogéneos multigeneracionales hay un popurrí de todo. Entonces me parece algo brutal porque se enriquecen unos de otros, ¿no? Si están abiertos, incluso hay gustos muy parecidos en muchos casos que incluso entre ellos se sorprenden, ¿no? Entonces, como la música vincula, cohesiona y genera lo que aparentemente en entornos de trabajo podía ser tan lejano, o rompiendo creencias de, bueno, aquí al trabajo no viene uno ni a divertirse, ¿no? Entonces, la música también ha derribado un montón de paradigmas respecto a lo que es la seriedad, la profesionalidad, el juego. Yo sí pienso que hay una determinada franja de edad en la que la música es muy importante, ¿no? Como tantas otras cosas,
y es la adolescencia, ¿no? Y en ese momento, pero no por la música per se, sino por la capacidad que tiene la música de hacerte o de incluirte en un grupo a nivel social, de proporcionarte una identidad, ¿no? Y en ese momento es muy importante precisamente por ese proceso en el que los jóvenes están, digamos, separándose de lo que es la figura de sus padres, ¿no? Están construyendo esa identidad propia que les va a acompañar luego el resto de su vida, ¿no? Y en esos momentos la música sí es muy importante y bueno, pues yo me acuerdo cuando era joven que los de mi grupo de amigos nosotros éramos heavies, ¿no? Entonces el ser heavy te da una identidad muy grande, no solamente por el hecho de ser heavy o que te gustase Bon Jovi o Iron Maiden, sino también porque te daba una personalidad, digamos, a nivel social, que bueno, pues luego esa personalidad obviamente va evolucionando, ¿no? Pero sí es verdad que la música en esa etapa es súper importante. Y luego respecto a lo que decías de utilizar la música en equipos de trabajo, al final hay músicas que digamos que perduran a lo largo de muchos años y muchas décadas, ¿no? Entonces, claro, si trabajas en una gran empresa donde hay personas que tienen desde 60 años hasta 30 años, pues a ver, ¿quién no conoce a los Beatles, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no conoce, yo qué sé, a los Rolling? ¿Quién no conoce... no sé. Queen, ¿no? AC/DC, que yo también inicio mucho con AC/DC para subir la energía. Yo también tuve una época heavy, David, aquí en un colegio de monjas, desde esa adolescencia de rebeldía también, ¿no? Por eso me encanta, porque es que te conecta con ese punto, ¿no? Adolescente de crear tu propia identidad y ser un estilo de vida también, ¿no? Te creías que también creas con un estilo y una filosofía orientada ahí. Sí, totalmente. Me gusta que hayáis ya mencionado esto, ¿no? De los equipos de trabajo, de cómo se mezclan las distintas generaciones con la música, porque quería preguntaros un poco sobre eso. Vanessa, no sé si nos puedes decir algo sobre qué nos dice sobre nuestra sociedad la evolución que han tenido últimamente algunos géneros como el reggaetón o la música urbana. Bueno, voy a hablar un poco más sin estudios, ¿no? Pero lo que he vivido yo en mi casa con mi hijo adolescente, siendo de la vieja escuela, de como el rock no hay nada, los Rolling Forever y Reincidentes o Extremo Duro como rock español o Sabina, ¿no? Como mega referentes. Pero los hijos que son a la vez aprendices y maestros, ¿no? Porque te enseñan muchas cosas, pues una de ellas es nunca digas que no, porque puede pasar. Y esto me ha pasado en 2 ocasiones muy breves. Uno, que dije yo a Bad Bunny nunca lo escucharía jamás en mi vida, y llevo todo el verano con el turista, el de las fotografías y todo, o sea, de no parar a ponérmelo en bucle, con lo cual ahí ya no puedo decir nunca más. Y luego otra cosa muy rápida, en cuanto a la vivencia del concierto, sí que he visto una diferencia vivida, ¿no? De nosotros, o de cómo cuando acompañé a mi hijo, porque necesitaban una persona mayor, ¿no? Para un grupo de música que era más rollo urbano, hip hop y tal. Entonces llegamos al concierto y digo, venga, que hay que ser de los primeros. Y me dice, no. Digo que sí, que hay que coger sitio, que hay que bailar, hay que saltar. Me dice, no, mamá, que aquí se viene a disfrutar de la música. Pero disfrutar entendieron a través del teléfono. Todo la gente que estaba allí estaba conectada con su teléfono sin casi moverse, ¿no? Entonces yo venía del moverse, del bailar y de lo que es vivir el concierto en grada sudando, y ellos salieron impolutos. Esta es la diferencia que yo he encontrado en primera persona. Eso es muy fuerte, porque cuando hemos ido últimamente a ver algún concierto, a algún sitio, es verdad que hay una diferencia generacional importante, ¿eh? La gente más jovencita sí está más viendo el concierto a través de los móviles, y la gente que somos un poco más mayor lo hemos disfrutado más como se disfrutaba antiguamente, saltando, botando, cantando, manos arriba, no sé, eso. Bueno, también yo creo que depende un poco del tipo de música, porque hay músicas que se prestan más a eso, músicas que se prestan menos. A mí sí me parece interesante hablar al hilo de la pregunta, Javier, de
cómo que la música sí ha evolucionado un poco a un, digamos, como un patrón un poco más simple, lo que es musicalmente hablando, ¿no? La música, y esto es muy curioso, ya lo decía Sting en un documental que pusieron en la tele hace bastante tiempo. Él decía: es que antiguamente la música tenía primero una introducción, ¿no? Había un principio del que abrías la canción. Después tenías como una exposición de motivos, ¿no? Entonces había una estrofa, 2 estrofas, luego había como una especie de puente que era como, bueno, pero vamos por aquí, pero de repente te metes como por un camino y luego llegaba un momento como de catarsis, ¿no? En un estribillo, y ese estribillo se podía repetir en varias ocasiones, ¿no? Y había como esa transición. Sin embargo, en la música de ahora no hay esa transición, es todo esa simplicidad, el ritmo del reggaetón, que es un ritmo que a mí no me gusta el reggaetón, pero sí es verdad que dentro del reggaetón pues hay cosas que son mejores y cosas que son peores, ¿no? Y entonces, pero el ritmo es muy básico, pum, ta, pum, ta, pum, ta, pum, ta, pum, y toda la canción se mueve en esos parámetros. Y entonces, como todos los artistas o muchísimos artistas mainstream se mueven en esos parámetros, parece que estás escuchando todo el rato lo mismo. La forma de cantarlo también, no me meto con ella, pero sí es todo muy parecido, muy lineal, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la música se ha simplificado. Fíjate en la música cómo ha evolucionado, por ejemplo, desde la música clásica, ¿no? Esas músicas tan complejas, tan elaboradas, con unas armonías, con tanta melodía, con tanto ritmo, tantos cambios en esas composiciones, a cómo es ahora la música, ¿no? Por lo menos esta música más popular o que llega más a la gente. Hay de todo, porque todavía hay grupos que se dedican a hacer canciones que duran 6 minutos, que, bueno, pues está bien, pero sí es verdad que se ve ese patrón que va hacia esa tendencia, ¿no? Hacia la simplicidad. Y la bidireccionalidad, ¿no? Creo que igual que nosotros podemos aprender, nosotros o mis padres, ¿no? Que ya son abuelos, o incluso yo tengo abuela todavía, gracias a Dios, pues bueno, hay una interacción de músicas y de géneros en las que si uno está dispuesto a abrirse y aprender, pues están ahí, ¿no? O sea, yo pues aprendo de los jóvenes, de los mayores. O sea, que si hay riqueza para reciprocidad y dar y recibir, pues siempre es mucho más enriquecedor. Contadme, ¿qué beneficios tiene abrirse a escuchar música de épocas distintas a la nuestra que podemos descubrir? Cómo vivían las personas que hicieron esas músicas en aquellos momentos, las cosas de las que hablan en sus canciones, cómo vivían el amor, cómo lo sentían, cómo lo transmitían, cómo el amor, porque es uno de los grandes temas, ¿no? de la música, ¿no? Pero hay muchos otros, por ejemplo, pues cómo vivían la sociedad en los 70, los cantautores, han mencionado antes a Serrat, a Sabina, pues podemos ver un poco cómo la gente entendía lo que, pues las cosas que al final son los grandes temas de la humanidad, ¿no? Las relaciones, el amor, la justicia, como la felicidad, ¿no? Entonces podemos observar un poco eso. Luego, además, estudiando o escuchando música de otras generaciones, también lo que podemos hacer es, o el efecto que conseguimos va a ser acercarnos a esas otras generaciones, ¿vale? Y crear unos puentes, unos vínculos que ayuden a afianzar un poco esas relaciones intergeneracionales. Ahora, por ejemplo, se está muy de moda todo la música folclórica, ¿no? Todo el folclore, están saliendo un montón de grupos que además están uniendo el folclore con la electrónica, ¿no? No sé, pues hay muchísimos, El Nido, Tanchungueiras, incluso Rosalén está yéndose también, ha hecho alguna incursión por ahí. Entonces, todo eso, al final, un poco de lo que se trata es de unir esas generaciones y conocer también cuál es nuestra identidad cultural, que a mí también me parece que es muy interesante. Solo por mí aportar y complementar, es que claro, al final digo, la música en sí mismo es cultura, con lo cual, bueno, pues a través de las canciones, de la letra también es cultura, ¿no? De cómo se vivía, qué es lo que se pensaba, qué es lo que pasaba en el país, porque se hablaba de esa manera, el lenguaje, palabras que se han utilizado, no censura, o sea, te da un canal de comunicación, o sea, ¿no? Te da una amplitud de temas a tratar a través de las canciones, de la ropa, o sea,
creo que te da muchísima amplitud el siempre, ¿no? Siempre visionar diferentes puntos de vista y las letras de las canciones también son maravillosas para explorarlas y experimentarlas y estriparlas también. Una de las cosas que hacemos muchísimo es análisis lírico de las canciones, ¿no? Cogemos las canciones, empezamos a escucharlas y, hombre, siempre sacas alguna cosita de la que luego puedes tirar para trabajar algo terapéuticamente. Total. Bueno, y para terminar ya, lo último que os pregunto es que me digáis, teniendo en cuenta, evidentemente, la subjetividad de los gustos, ¿no? Que para eso existen y hay gustos igual que existen los colores, ¿qué canción de ahora le pondríais a una persona senior convencida de que le puede gustar? Una canción de ahora que esté sonando ahora y al revés, una canción de Antonio Machín quizá a vuestro hijo adolescente. Pues a mí me pillas. Si te digo la verdad, a mí ahora mismo me pillas con eso, pero a ver, no es de ahora, pero sí es verdad que cuando he cantado, cuando hemos tocado, hemos hecho sesiones con personas mayores, tanto con deterioro como sin deterioro cognitivo, sí hemos visto que, por ejemplo, Sabina es una figura que es capaz de unir a muchas generaciones. Sabina es uno de los hilos conductores. Cualquier canción de Sabina me quedo con esa capacidad que tiene de aglutinar intergeneracionalmente a las personas. Vale, Vanessa. Yo por seguir el hilo de antes y porque lo he comprobado y invito a que los demás lo comprobéis, que es este de Bad Bunny de Turista, que creo que es una parte, ¿no?, más tradicional, por eso creo que a mí me ha acercado este último disco mucho más tranquilo, mucho más sereno, más de raíz, más de origen y una vuelta al origen, creo que sí. Entonces, bueno, creo que ahí hay mucha pausa y hay mucho lenguaje que podría perfectamente valer para mi madre, que lo ha oído, y para mi abuela, y le ha parecido maravilloso sin verle a él. Me despido ya, Vanessa, David, muchísimas gracias a los dos por habernos demostrado al final que la música es un instrumento que une ya no generaciones, vamos a decir personas, ¿no? Y al final creo que eso es lo más bonito y lo más importante de todo. Muchísimas gracias y que la música nos acompañe siempre. Siempre, siempre. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.